Cuerpo y danza, teatro, Pina Bausch. En esta ponencia vamos a abordar el tema cuerpo y danza, teatro desde las propuestas de Pina Bausch, sus obras principalmente. Para ello nos vamos a guiar también como una línea transversal que acompaña todo el trabajo. Como primer punto, la semiótica y la comunicación en danza. Un punto 2 de Pina Bausch en relación a las teorías de expresión y las instituciones artísticas. Un punto 3 que va a abordar la perspectiva estética de la danza como experiencia y metáfora en diálogo con Pina Bausch. Y por último, un punto número 4, que va a ser el análisis y el abordaje de dos de sus principales obras, como Café Müller y La consagración de la primavera. En este subtema 1, antes de hablar de danza teatro y las propuestas de Pina Bausch, nos detendremos a definir cuestiones sobre la semiótica de la danza y las narrativas corporales que se incorporan a la danza desde la teatralidad. Para ello emerge la necesidad de entender cómo se constituye este sistema de signos que estudia la semiótica de la danza y que aportan una parte de significado objetivo al mensaje enviado entre el creador e intérprete y el receptor durante la presentación o representación como momento central del proceso comunicativo. Esta respuesta o comprensión del mensaje solo puede darse cuando existe un código. Por lo tanto, si queremos conformar la semiótica de la danza, se debe postular la existencia de un código de la danza. En este contexto de análisis, el autor de Toro afirma que la danza, para llegar a significar, debe valerse de signos de distintas procedencias en el proceso de la semiosis. Asimismo, coincide Boves y considera que los espectáculos y la danza como espectáculo artístico son fundamentales prácticas semióticas y todo lo que se pone en escena se convierte en signo. Por lo tanto, la danza equiparada a cualquier construcción discursiva utiliza diferentes códigos que generan sentido a través de ella. En danza, según Ley, se produce un efecto semántico articulado como un proceso de comunicación o emisión de mensajes completos. Para el estudio de la danza actual desde la semiótica, se deben considerar las obras como universos esencialmente heterogéneos y establecer vínculos entre rasgos de cualquier naturaleza, poniendo en juego regímenes de signos variados planteados desde el movimiento, las imágenes, el sonido, los colores, la palabra, etc., que esto va a hacer que se posibilite diversos universos de significación que van a influir en la comprensión. Dicho esto, apoyamos la idea de la creación artística en danza como un proceso de construcción donde los elementos se deben seleccionar de manera consciente en pro de la transmisión de un mensaje. Así se integra la danza en un proceso semiótico en el que existen elementos como signos con significado. Este planteo de definición de una semiótica de la danza ya es abordado desde la perspectiva de la semiología lingüística como la teoría general en los signos. Ambos autores nombrados proponen a la semiótica como un método útil para explicar cómo y por qué la danza es tan significativa, aplicando la propuesta de análisis a obras de distintos paradigmas de este arte. En este marco se observa que Bausch reanima algunos de los problemas cruciales de la tradición del teatro-danza y la tradición expresionista. Entre ellos, el de la representación desde el vínculo entre coreógrafo y bailarines, así como la expresividad de los sentimientos o emociones. En la medida en que Bausch retoma estos problemas, es posible trazar una relación no exenta de contrapuntos entre su recorrido y el de Mario Wittmann, que fue un referente del expresionismo alemán en cuanto a la danza. Desde su modo de trabajo incorpora las experiencias y movimientos de la vida cotidiana con una pretensión de verdad, buscando desarmar la ilusión o la ficción, no solo de la fantasía, del movimiento, que puede caracterizar a la danza clásica, sino de modo más amplio, de un movimiento rutinario.
Sobre la base de lo señalado, observamos que el realismo, como posicionamiento frente al problema de la representación, aparece tratado de modo diferente en las concepciones de Mary Whitman sobre su propia danza que en la de Pina Bausch. La primera busca que la danza no represente, sino que sea para transmitir un mensaje artístico que se lanza más allá de la realidad a través de un movimiento natural de los cuerpos armoniosos de talento, bailarines que sepan mediar el mensaje de la creadora. Desde esta tensión entre la consagración y Café Müller, que lo tomamos de ejemplo, es posible presenciar cómo pocas referencias a la danza. No suelen encontrarse en la danza de Whitman una expresión cultural en sintonía con su diagnóstico de la situación de la experiencia y de la narración de su tiempo, como si se lo encuentra, de cierta forma, en el teatro brechtiano. Basados en esto, consideramos que la danza-teatro de Bausch, con su impronta brechtiana, se aleja del intento de recuperar una forma de experiencia perdida para exportar las formas descaradas y atrevidas de la narración urbana. Dicho esto, y para cerrar, ¿sí?, nombramos a Merleau-Ponty, que él dice que en lo visible y lo invisible, el cuerpo es fundamental en la percepción, pues es a través suyo, del cuerpo, que se establece la relación con el mundo. El mundo es aquello que percibimos, es el cuerpo que puede impedir resentir, y contraparte dice que sin él el sujeto está impedido a toda percepción. Entiende también a la experiencia de la percepción corporal como un medio de conocimiento basado en el vínculo del sujeto con el mundo. La construcción de sentido se hace desde esta perspectiva por intermedio de la relación corporal que tenemos con el mundo. El cuerpo no es una línea sin más o una membrana sin grosor, sino la superficie visible de una unión entre horizontes exteriores e interiores. Así, para esta profundidad de la superficie sea posible, para que el contorno permanezca abierto y pueda revelar lo que el mundo... Las teorías sobre la expresión artística propuestas por Sir Ernest Gombrich pueden ser aplicadas al trabajo de Pina Bausch para comprender y apreciar su enfoque innovador en la danza contemporánea. Su capacidad para transmitir emociones, comunicar ideas a través del movimiento y crear una forma y estructura coherente en sus coreografías la convierte en una figura destacada en el ámbito de la danza y en un artista que ha dejado un legado significativo en el campo de la expresión artística. En su obra, Gombrich presenta las 4 teorías principales de la expresión artística: la teoría de la representación, la teoría de la expresión emocional, la teoría de la comunicación y la teoría de la forma. A continuación, exploraremos cómo las teorías se relacionan con el trabajo de Pina Bausch. La teoría de la representación se centra en la capacidad del arte para representar la realidad de manera fiel. Sin embargo, en el caso de Pina Bausch, su enfoque no se basa en la representación literal de la realidad, sino en la expresión de emociones y exploración de temas universales. Sus coreografías buscan transmitir y evocar emociones en el público a través de movimientos y la expresión corporal, más que la representación de situaciones o personajes específicos. La teoría de la expresión emocional es específicamente relevante para comprender el trabajo de Pina Bausch. Sus coreografías se caracterizan por su capacidad para transmitir emociones intensas y profundas. A través del movimiento y la expresión corporal, Bausch logra evocar una amplia gama de emociones en su público, desde la alegría y la pasión hasta la tristeza y la desesperación. Su enfoque en la expresión emocional permite una conexión profunda entre los bailarines y el público, generando una experiencia artística conmovedora y transformadora. La teoría de la comunicación también es relevante para analizar los trabajos de Bausch. La interacción entre los bailarines y la coreógrafa en el proceso creativo permite una comunicación no verbal y una transmisión de ideas, emociones a través del movimiento. Bausch utiliza el lenguaje del cuerpo para comunicar mensajes y provocar respuestas emocionales en el público. Su enfoque en la comunicación no verbal y la transmisión de ideas a través del movimiento es una característica definitiva. George Dickey es un filósofo del arte conocido por su teoría institucional del arte, la cual aborda la definición y valoración del arte desde una perspectiva sociológica e institucional.
Su obra más reconocida es la teoría institucional del arte, en la cual explora cómo las instituciones y los sistemas de valoración influyen en la determinación de lo que se considera arte. En relación con Pina Bausch, su trabajo ha sido objeto de análisis y discusión desde diferentes perspectivas, incluyendo la teoría institucional del arte. Esta teoría plantea que una obra de arte es aquella que es designada como tal por una institución o comunidad artística reconocida. En el caso de Pina Bausch, su trabajo ha sido ampliamente reconocido y valorado por la comunidad artística y la crítica especializada que la respalda en consideración como una figura destacada en el ámbito de la danza contemporánea. Las instituciones artísticas, como compañías de danza, festivales y teatros, desempeñan un papel fundamental en la promoción y valoración del arte, y en el caso de Pina Bausch, su trabajo ha sido representado en importantes instituciones y festivales de danza a nivel internacional, lo que ha contribuido a su reconocimiento y difusión. La teoría institucional del arte también plantea que la valoración de una obra de arte está influenciada por las instituciones y los sistemas de valoración establecidos. En el caso de Pina Bausch, su trabajo ha sido ampliamente elogiado por su innovación, expresividad emocional y exploración de temas universales. La recepción positiva de su trabajo por parte de la crítica y el público han construido a su reconocimiento y legado en el campo de la danza contemporánea. La institución, la teoría institucional del arte también considera la influencia y el legado de un artista en el desarrollo del arte. Pina Bausch ha dejado una huella significativa en la danza contemporánea, tanto a través de su propio trabajo como a través de la influencia que ha tenido en generaciones posteriores de coreógrafos y bailarines. Su enfoque innovador y su capacidad para expresar emociones y explorar temas universales ha sido reconocidos y valorados en el ámbito de la danza. Subtema 3. Perspectiva de la danza-teatro en Pina Bausch. Varios de los aspectos que tienen que ver con el tratamiento que realiza Pina Bausch dentro de su propuesta coreográfica y como linealidad, ¿no?, en todas sus obras, es con aspectos que van desde lo emocional, desde las cuestiones físicas, desde aspectos más técnicos que están dentro del plano de la danza y de los diferentes cuerpos en pos de los objetivos, ¿no?, de esa estética planteada por Pina. Estos puntos sí son expresión emocional, simbolismo visual, narrativas no lineales y exploración de la psique humana. Estos son algunos de los aspectos sí que podemos tomar para tener en cuenta. La expresión emocional tiene que ver con la utilización del lenguaje del cuerpo para transmitir emociones y estados de ánimos complejos, profundos. Sus movimientos a menudo actúan como metáforas visuales de experiencias humanas, explorando temas como el amor, la pérdida, la vulnerabilidad y la alegría. Por otro lado, el simbolismo visual apunta hacia que muchas de sus producciones coreográficas incorpora elementos visuales y objetos simbólicos que puedan tener significado más allá, ¿sí?, de su interpretación literal. Estos elementos simbolizan a menudo aspectos de la condición humana o representan aspectos, ¿sí?, o bien conceptos mucho más abstractos de lo que se ve, ¿sí?, en el espacio escénico. Por otro lado, nos encontramos con las narrativas no lineales, que en este sentido vemos que las obras de Pina presentan otros tipos de narrativa y hasta quizás más fragmentadas. Estas estructuras pueden ser interpretadas como metáforas de la complejidad de la vida y la mente humana, y cómo nuestras experiencias no siguen un camino directo, un camino lineal. Por último, otro de los aspectos es la exploración de la psique humana.
Muchas de las coreografías exploran la psicología y las relaciones humanas de una manera que va más allá de la representación lineal. Sus obras pueden ser interpretadas como metáforas de toda la condición, o de las condiciones, mejor dicho, humanas, y de todo ese entramado complejo como son las interacciones sociales. Continuando con el análisis propuesto para este gran tema como es Pina Bausch, y dentro del subtema 4, que tiene que ver con la experiencia y la metáfora de las imágenes en las obras de Pina Bausch. Puntualmente en esta filmina, como observamos, la obra es Consagración de la Primavera, y su relación con el texto de Elena Oliveras sobre la idea de un nuevo espectador en cuestiones del arte contemporáneo. Uno de los aspectos que interesa mencionar es que dicha obra emerge de la angustia y el miedo a partir del campo sonoro planteado por Igor Stravinsky, con una fuerza eminente de los bailarines en escena sobre un piso de arena, como se observa aquí en el video. 13 hombres y 13 mujeres parecen representar una suerte de rito de iniciación en donde los hombres parecen ser los que mandan y las mujeres se subordinan, débiles y temerosas a dichos hombres. Pero en otro orden de análisis, esta escena trae la temática co-concentraria, donde se dividen los grupos de desgarradas víctimas según el género, y el único objeto, como se observa en el video, el paño rojo. Ejecutan movimientos fuertes y repetitivos. Se golpean y en momentos prima el sonido de los golpes y jadeos por sobre la música. Pero, ¿cuál es este nuevo espectador, ¿no? Que al enfrentarse o al encontrarse con estas obras que nada tienen que ver con los paradigmas tradicionales dentro del campo de la danza. Según Oliveras, para este tipo de audiencias, la obra se presentan como un tema a resolver, un cuestionamiento que será fuerte, de un nuevo placer que vendrá a sumarse al tradicional placer estético. En este contexto es fundamental el comportamiento teorético de los espectadores. Deberá ser receptor, formado, capaz de hacer uso de teorías que le permitan entender el estado filosófico, en este caso, de el arte en cuestión. Por ello, en Pina Bausch vemos cómo se pone en evidencia y en cuestión estos aspectos que requieren que ese nuevo espectador cuente con una intención, con una experiencia y con una formación previa, de alguna manera. Ahora bien, dentro del subtema 4 vamos a tomar y abordar un poco la obra Café Müller en relación a la metáfora en el arte de Elena Oliveras. ¿Qué nos dice Oliveras en relación a esto y cuál sería su vinculación posible, ¿no? dentro de esta obra? Primeramente, aquella dimensión cognitiva del arte es posibilitadora y potencia la capacidad de crear mundos, ¿sí? La metáfora se presenta aquí en esta obra como una tensión, como una línea constante, ¿sí? entre el sujeto y aquel que la está bailando, ¿sí? Es como un poco tomando esta línea también en relación a los nuevos espectadores. La metáfora es una terciaridad que de alguna manera busca simbolizar aquello de lo que está tratando, la angustia, la depresión humana, como ese lado más oscuro también de los hombres. Esta transferencia puede ser del género del que se trata, ¿sí? y
la implicancia que tiene como problemática también a analizar, ¿no? En este sentido, Pina Bausch busca sobrepasar estas líneas, ¿no? de la dimensión posible y realmente tocar esas fibras mucho más profundas de cada espectador, de cada persona que observa este tipo de obras. A modo de cierre, destacamos que cuando se observan ambas obras seguidas, Café Müller y La consagración de la primavera, se genera una especie de clivaje entre ambas en buena medida porque la última se encuentra en sintonía con la propuesta del realismo expresionista, mientras que la primera con el realismo del teatro brechano. Bausch misma señala que no lleva a escena sus vivencias, sus necesidades y sus problemas sin aquellos sentimientos vivenciados y compartidos. El principio del trabajo de Bausch, en el que el fragmento ya está operando, produce asimismo una obra que enfatiza la interrupción y la fragmentación de la continuidad de los sentimientos, lo que en lugar de intentar conservar a modos de experiencia y de narración previos, se acerca a lo que podemos llamar, o a lo que la autora llama, narración urbana. En Café Müller no se elimina la historia, pero tampoco se trata de una gran historia, sino, en palabras de Pina Bausch, de pequeñas historias. Basados en esto, consideramos que la danza de Bausch, con su impronta brechana, se aleja de un intento de recuperar una forma de experiencia perdida para explorar las formas descaradas y atrevidas de la narración urbana. Los cuerpos danzantes, en estado de conciencia del cuerpo mismo y de lo que les rodea, logran construir un lenguaje, una narrativa y un discurso a partir de sus movimientos. Con ello ya no se concibe necesariamente el cuerpo artístico como un entrenamiento, sino que se rescata la posibilidad de habitar con otros cuerpos y comunicarse con ellos. La interacción entre estos cuerpos construye un lenguaje comunitario, y ello hace pensar en cuestionar las diferentes o las definiciones tradicionales del cuerpo, así como organizar léxicos que contemplen en su lematización todas sus dimensiones. Es por esto que a través de la aceptación tanto del público como las instituciones del arte anteriormente mencionadas, Pina Bausch se impone y se destaca como referente de la danza contemporánea y del arte en general.